La obra del tungsteno redacta la injusticia social y explotación vivida en esos tiempos, donde indios y yanaconas eran arrancados de sus hogares para trabajar en las minas. Al mismo tiempo, la mujer indígena no era respetada, había injusticia y falta de derechos. Capítulo 1. El tungsteno comienza cuando la empresa minera norteamericana Mining Society se convierte en propietaria de las minas del tungsteno que yacen en el pueblo imaginario de Quivilca, ubicado en el departamento de Cusco, y ordena desde la gerencia en la ciudad de Nueva York iniciar las operaciones de extracción del mineral. La necesidad de mano de obra por parte de la empresa genera que un gran número de peones, de empleados contratados, viajen desde el Colca, capital imaginaria del Cusco, hacia Quivilca, lo cual dinamiza el sistema económico de los habitantes de este lugar, denominados indígenas o indios, al incrementarse las operaciones comerciales con la circulación de la moneda norteamericana dentro de este pueblo. Es de este modo que el gerente y subgerente de la empresa, Mr. Tyke y Weiss, acompañados del cajero Javier Machuca, el ingeniero Baldomero Rubio, el comerciante José Marino, el comisario Baldassari y el agrimensor Leonidas Benítez, se establecen alrededor de la cabaña de las Horas, nativos de las tierras donde se encuentran las minas, con el propósito de utilizar ese lugar como centro de operaciones y a los aborígenes como guías. Mientras tanto, el agrimensor Benítez, quien es caracterizado como un intelectual extremadamente pulcro, escrupuloso, solitario y enfermizo, experimenta un sentimiento de culpa al ver en delirios febriles la figura triste de Jesús. Esto será el presagio de un crimen que se cometerá en el bazar de José Marino mientras se celebra su despedida, en donde se llevará a cabo una múltiple violación a Graciela, una chichera apodada La Rosada, querida del comerciante y ex amante del apuntador de la mina. Los excesos cometidos dentro del bazar se extienden fuera de este, en donde Cucho, sobrino de Marino y cuidador de sus caballos, es agredido físicamente y verbalmente por Marino, a raíz de la interrupción de la velada por intentar vender laudano a la india Chana, quien golpeada también expresa su desconformidad. La muerte de Graciela es calificada como una muerte natural por órdenes de Mr. Tyke, lo cual despierta suspicacias por parte del pueblo, específicamente para las parientes de Graciela, quienes luego del entierro y pese a ser echadas por el gerente de la empresa, inician un reclamo de justicia y señalan la perpetración de un crimen. Capítulo 2. El acto de violación sexual se repite en el capítulo 2, cuando los hermanos Marino abusan en Colca, casi simultáneamente de Laura, criada de Mateo Marino, dejándola embarazada y con la duda de no saber quién es el padre. Antes, se relata cómo estos hermanos comerciantes lograron ascender socialmente mediante favores y artimañas, dirigidas hacia las autoridades de Colca, lo que les fue útil para obtener, por ejemplo, la labor exclusiva de contratar a los peones de las minas para la empresa y la venta de víveres en sus bazares. Aquí, a propósito de las contrataciones de peones, los zonas son calificados como indios brutos y salvajes, imposibilitados de servir para esta labor, por morir rápidamente en medio de las máquinas. Asimismo, se sabe de la huida de peones indios por los bajos salarios y la lejanía y la necesidad también de los marinos de contar con los servicios de los gendarmes para apresar a los indios a través de su prefecto Colca, Luna. Sin embargo, el subprefecto no accede a este pedido, alegando estar al servicio del prefecto de Cusco, quien necesitará aumentar la cantidad de enrolados para la guerra. En medio de esa discusión llegan a la subprefectura algunos personajes para participar de la junta conscriptora militar,
presidida por el alcalde Parga, el subprefecto, el doctor Ortega y el viejo Iglesias, adinerado dueño de tierras en provincias. La junta se interrumpe cuando dos jóvenes indios yanaconas, Isidoro Yepes y Braulio Conchucos, que habían sido enrolados forzosamente, ingresan a la subprefectura seguidos de sus familiares, quienes suplican la libertad de sus parientes e intentan protegerlos. El pueblo rechaza los golpes propinados por los gendarmes a los enrolados y los califican de criminales. Su indignación se intensifica con la participación del herrero Servando Huanca, quien reclama justicia en representación de todos los presentes, solicitud que es atendida por el alcalde. Se inicia entonces la lectura de la ley del servicio militar obligatorio y seguidamente un interrogatorio de parte de Luna a los yanaconas, en donde se revela su desconocimiento del registro militar. Huanca cuestiona entonces la aplicación de una ley que el apresado desconoce, momento en el cual Braulio Conchucos cae muerto. Esto ocasiona una revuelta por parte del pueblo que es reprimida violentamente por la fuerza militar. Capítulo 3. Indios levantándose. El relato concluye con el breve tercer capítulo, donde se sostiene una discusión entre Servando Huanca, el apuntador y el estudiante Benítez, acerca del modo como se vengarán de las autoridades que cometieron los atropellos. Pese al clima de conspiración, se muestran divergencias entre los participantes de esta reunión. Así, Servando Huanca se encarga de contextualizar históricamente los vejámenes sufridos por el pueblo y enfoca sus esfuerzos en sumarse a la Revolución Mundial, colocando a los intelectuales por debajo de los intereses de los trabajadores. Benítez, por su parte, busca recuperar su honor y su moral poniéndose al servicio de la clase obrera, al haber sido despedido de la empresa minera. El apuntador finalmente intenta vengarse de las autoridades que asesinaron a su examante, situando sus sentimientos y pasiones por encima de la causa revolucionaria. Análisis socioeconómico de la obra El Tungsteno. Reyes, 2011, nos dice: la novela muestra una sociedad ubicada en una despoblada falda de la vertiente oriental de los Andes, que mira a la región de los bosques, dentro del departamento del Cusco, que recibe el impacto de la modernidad capitalista, la misma que produce diversos cambios al interior del nudo de las relaciones sociales y económicas del medio. Uno de los impactos más evidentes en la tradicional Colca es el incremento de la economía mercantil urbana, pues la mina se halla unida por muy diversos lazos con la capital de la provincia. Al principio de las acciones, el contraste entre una economía precapitalista y el capitalismo se grafica de manera extrema en lo que sucede con los soras. Estos, al desconocer absolutamente el valor del dinero y su significado, pronto son despojados de sus bienes. Para los soras, la existencia consistía en agitarse y obrar y entretenerse, y nada más, desconociendo totalmente el sentido del trabajo como mercadería. Sin embargo, juega un papel de primera importancia en la instalación de las minas. El drama principal de la obra tiene como eje la existencia de la mano de obra adicional para la mina. Debido a la necesidad de incrementar la producción de tungsteno, destinado a satisfacer las necesidades de insumos para la producción industrial de Norteamérica, a partir de ese requerimiento se van a desencadenar diversas acciones que pondrán en evidencia el comportamiento de los actores sociales de la región, desde las autoridades locales, pasando por los empleados de la empresa y el pueblo, hasta llegar a los indios.
Problemática de la minería en la actualidad. Una de las causas más importantes para la denegación de derechos a indígenas y campesinos es la convicción que se sintetiza en la frase Perú, país minero. La idea es que solo explotando la enorme riqueza minera que poseemos se alcanzará el desarrollo y que el destino del país solo es imaginable en términos geológicos y no ecológicos o culturales. El gran problema es que gran parte de los yacimientos geológicos explotables se encuentran en las tierras y los territorios de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas o próximos a ellas. Los campesinos e indígenas están siendo afectados por la minería con respecto a sus tierras comunales. Asimismo, como en la novela El Tungsteno, detalla los abusos a los indígenas sobre los derechos a causa de la avaricia económica, donde se muestra que un grupo de inescrupulosos se adueñaron de las tierras de los nativos, los Soras.